Vamos a resolver nuestro segundo problema de aplicación. Aquí me preguntan que cuál es la máxima distancia en línea recta que podrá recorrer un jugador en un campo de fútbol. Nosotros sabemos que un campo de fútbol, ¿cierto? Vamos a hacerlo, tendría esta forma rectangular. Esa sería la forma del campo de fútbol, ¿cierto? Y me están diciendo que ese campo de fútbol tiene 20 metros de largo. Vamos a suponer que son estos 20 metros. ¿Sí? Por 15 metros de ancho. Suponer que estos son los 15 metros de ancho. Y me están diciendo, ¿cierto? ¿Cuál es la máxima distancia en línea recta que podrá recorrer ese jugador en ese campo? Entonces vamos a asumir que la distancia en línea recta es esta. ¿Por qué es la máxima? Porque la diagonal de este rectángulo es el lado más largo. Por eso tiene que ser la máxima, ¿cierto? Entonces, aquí me dan una sugerencia, que aplique el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces vamos a recordar un poquito de geometría. Esta parte que estoy rayando en esta superficie es un triángulo rectángulo en donde este es un ángulo recto porque esta línea de 15 metros es perpendicular a esta línea de 20 metros y el ángulo recto aquí, esta perpendicularidad me denota que este es un ángulo de 90 grados correcto. Para aplicar el teorema de Pitágoras me dice que en todo triángulo rectángulo se debe satisfacer que este lado que se llama hipotenusa, ¿sí?, que se opone al ángulo recto, esta es la hipotenusa, los otros tendrían que ser los catetos, ¿cierto? En este caso, este lado A está denotando este cateto de 20 metros y este lado vertical B está denotando la anchura de 15 metros, ¿cierto? Pero Pitágoras, ¿qué es lo que plantea en su teorema? Él lo que plantea es que cuando yo elevo la hipotenusa al cuadrado, es decir, h elevado al cuadrado, debe ser igual a la suma ¿de quién? De los catetos elevados al cuadrado. 20 elevado al cuadrado y 15 elevado al cuadrado. Vamos a hacer estas operaciones. Sabemos que 20 al cuadrado es lo mismo que 20 por 20, ¿cierto? Y eso me da 2 por 2 es 4 y agrego los ceros. 20 por 20 me da 400, ¿cierto? Como lo vimos en clase anterior, 2 por 2 es 4 y agrego estos dos ceros, ¿cierto? Ahora vamos a hacer 15 al cuadrado, pero 15 al cuadrado tiene que ser 225, ¿cierto? ¿Por qué? Porque 15 al cuadrado es lo mismo que 15 multiplicado por 15. Y ayer veíamos en la clase anterior que 15 por 15 era equivalente 5 por 5, 25, llevo 2, 5 más 5 son 2, y 2 que llevo, 5 más 5 son 10, y 2 que llevo 12, una por una, ¿cierto? Y una, 2, eso me da 225. Este es el valor de h cuadrado. ¿Qué debes hacer? Debes sumar 400 más 225, lo que te va a dar 625. Finalmente, para terminar, no me preguntaron por el valor de h al cuadrado, sino de esta hipotenusa, que es la mayor distancia, la máxima distancia que representa la diagonal del cuadrado. Entonces, lo que tú debes hacer es extraer raíz cuadrada para poder simplificar y poder determinar quién es el valor de h. Finalmente, la raíz cuadrada de 625 debe ser 25. ¿Qué? Tenemos varias maneras de resolver ese problema. Una de las formas es aplicando el algoritmo de la raíz cuadrada, ¿cierto?
o la otra por descomposición de un número en sus factores primos. Veamos el primer caso. Entonces, si yo tengo 625, voy a aplicar los criterios de divisibilidad. Un número tiene quinta, en este caso este tiene quinta, un número tiene quinta cuando termina en 0 o en 5, entonces extraigo quinta y la quinta de 625 ha de ser 125. Vamos a probar esto. 625 dividido 5, ¿cierto? 1 por 5, 5, a 6, 1, bajo el 2. 2 por 5, 10, a 12, 2, bajo el 5, y 5 por 5, 25, a 25, 0. Entonces, la quinta de 625 es 125. La quinta de 125 ha de ser 25, porque nuevamente, al hacer esta división, 2 por 5, 10, a 12, 2 bajo el 5, y 5 por 5, 25, 25, 0, lo que quiere decir que la quinta de 125 es 25 efectivamente. Sacando quinta, ¿qué tenemos al sacar quinta? Al sacar quinta tenemos que la quinta de 25 es 5, pues 5 por 5, 25, y la quinta de 5 es 1. Así las cosas, lo que nosotros tenemos es, como vamos a extraer raíz cuadrada, esto es 5 a la 2, y 5 por 5 es 5 a la 2, ¿cierto? Entonces, tener raíz cuadrada de 625 es lo mismo que tener raíz cuadrada de 5 a la 2 por 5 a la 2, ¿sí? Separando, extrayendo estos números, separando los radicales, lo que tenemos es que esto es 5 a la 2 por 5 a la 2 por propiedades radicales. Entonces, simplificando se cae el radical y me queda 5. Simplificando se cae el radical y me queda nuevamente 5. Entonces, efectivamente, 5 por 5 es 25, como habíamos predicho. Otra forma, para terminar, es aplicando el algoritmo de extracción de raíz cuadrada que hemos estado utilizando. Entonces, 625. Separamos los periodos de derecha a izquierda. Recordemos que un periodo en el caso de la radicación consta de dos cifras. Las dos primeras, el 6 sobró. Vamos a buscar un número que elevado al cuadrado me dé 6, ¿cierto? Entonces, buscando nosotros tenemos que 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4, ¿cierto? 3 al cuadrado, que es 3 por 3, que me da 9, pero 9 se pasa de 6. El más cercano sería 4, que proviene de 2. Elevemos este 2 al cuadrado, es decir, vamos a multiplicar el 2 por sí mismo. 2 por 2 me da 4. Hacemos la resta, a 6 le quito 4, me quedan 2. Para poder seguir, bajamos el siguiente periodo, que es el 25. Separamos la última cifra con una coma y duplicamos la raíz parcial, recordando que duplicar es multiplicar por 2. 2 por 2 me da 4. Ese 4 me sirve para dos cosas. La primera, 4 espacio por espacio igual. La segunda es para hacer una división entre este 22 y lo divido entre 4, eso me da 5. 5 por 4, 20, 22, 2. Por eso me dio 5. Entonces, pongo el 5 acá y hacemos la multiplicación. 5 por 5 me da 25. Coloco el 5 y llevo 2. 5 por 4 me da 20, más 2 que llevo son 22. Efectivamente hacemos la resta. A 225 le quito 225, me da 0. Fue posible hacer la radicación, por tanto, la resta, por tanto este 5 sirvió, y lo subimos y concluimos que la raíz cuadrada efectivamente de 625 es 25, y con eso culminamos el problema.